¿Qué pasaría si te dijera que la inteligencia artificial ya no es una promesa lejana, sino la principal razón por la que miles de personas están perdiendo sus empleos hoy? Y si te dijera que la educación tradicional, aquella que tanto valoramos, está, en muchos sentidos, fracasando en prepararte para este nuevo escenario. Y si te dijera además que la solución para navegar esta tormenta ya está aquí, pero que pocos, sorprendentemente pocos, la están aprovechando al máximo. Esto no es ciencia ficción, es la realidad laboral que estamos viviendo en 2025. Un panorama que ha cambiado drásticamente en los últimos 12 o 18 meses, y que exige una respuesta tan innovadora como la tecnología que lo ha provocado. Lo que estamos a punto de descubrir no es un problema distante, sino un desafío inminente que afecta a todos, desde los recién graduados hasta los profesionales con años de experiencia. La irrupción de la inteligencia artificial en el mercado laboral no es una mera tendencia pasajera, es una revolución. Un cambio sísmico que está redefiniendo por completo la forma en que concebimos los empleos y, aún más importante, las competencias que necesitamos para mantenernos competitivos. No estamos hablando de un futuro hipotético, sino de un presente palpable. Los creadores de estas tecnologías advierten constantemente sobre el riesgo de la alucinación de la IA, donde genera información falsa pero convincente. Los problemas de transparencia y explicabilidad, es decir, entender por qué la IA tomó una determinada decisión, persisten y son un gran desafío. Comparada con sus competidores, la IA actual puede ser superior en velocidad y escala de procesamiento, pero a menudo queda por detrás en la comprensión matizada del contexto cultural, o en la adaptabilidad fuera de su dominio de entrenamiento específico. Las ventajas son la eficiencia y la capacidad de procesamiento. Las desventajas, la falta de una verdadera inteligencia emocional, o un sentido común implícito. Este impacto no se limita solo a la industria tecnológica, sino que tiene consecuencias en múltiples esferas. En el sector tecnológico, está provocando una consolidación de poder en las manos de unas pocas empresas que tienen los recursos para desarrollar y mantener estos modelos de IA. Los competidores están respondiendo invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo, formando alianzas estratégicas y, en algunos casos, especializándose en nichos donde la IA aún no ha penetrado del todo. Esto cambia el equilibrio de poder, haciendo que la barrera de entrada para nuevos actores sea aún más alta, ya que el coste de entrenar un modelo de lenguaje grande es prohibitivo. Predecimos movimientos estratégicos hacia la computación en la nube para democratizar el acceso a la infraestructura de IA y una feroz batalla por el talento especializado. Analicemos esto en sectores específicos. En la educación, por ejemplo, la IA exige una reforma curricular urgente, enfocándose menos en la memorización de datos, y más en habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas complejos y la creatividad humana, aquellas donde la IA no puede competir. Las microcredenciales se vuelven esenciales para cerrar esta brecha. En la medicina, la IA ya está transformando el diagnóstico precoz, la creación de planes de tratamiento personalizados y el descubrimiento de nuevos fármacos, aunque aún bajo supervisión médica. Las aplicaciones médicas son vastas, pero el componente humano de la empatía y la ética sigue siendo irreemplazable. En el sector de la creatividad, desde artistas y escritores hasta diseñadores, la IA se está convirtiendo en una poderosa herramienta para generar ideas, prototipos o incluso obras completas. Pero la chispa de la originalidad y la intención humana son las que dan verdadero significado y valor. La IA no crea una obra de arte con la intención de expresar una emoción. Simplemente sigue un patrón. En la empresa, procesos de negocio enteros, desde la contabilidad hasta los recursos humanos, están siendo automatizados, lo que requiere que los empleados pasen de ejecutar tareas a supervisar, gestionar y optimizar sistemas de IA. Sin embargo, este avance plantea serios dilemas éticos. La preocupación por la privacidad de los datos es inmensa, ya que la IA necesita grandes cantidades de información para funcionar. La seguridad se convierte en un reto constante, con el riesgo de que la IA sea utilizada para fines maliciosos. El impacto en el empleo es evidente. Aunque se crearán nuevos puestos de trabajo, muchos roles existentes desaparecerán, lo que generará la necesidad de programas de recualificación a escala masiva. ¿Cómo garantizar una transición justa para todos? Además, existe el riesgo de sesgo algorítmico, donde la IA, al aprender de datos sesgados, perpetúa o amplifica injusticias sociales. Todo esto requerirá sin duda una regulación mucho más exhaustiva y anticipatoria de la que tenemos actualmente para asegurar un desarrollo ético y beneficioso de la inteligencia artificial. Las opiniones de los expertos sobre este tema son variadas, pero convergen en un punto crucial: la adaptabilidad. Greg Hart, CEO de Coursera, como ya hemos mencionado,
Enfatiza que las microcredenciales no son un simple complemento, sino una necesidad imperiosa. Él argumenta que los títulos universitarios tradicionales proporcionan una base de conocimiento amplia, pero las microcredenciales ofrecen la especialización ágil que el mercado de la IA demanda. Líderes del sector como Satya Nadella, CEO de Microsoft, o Sundar Pichai, CEO de Google, han reiterado la importancia de la formación continua y las habilidades técnicas específicas como la programación o el análisis de datos. Los investigadores independientes, por su parte, suelen destacar la urgencia de desarrollar no solo habilidades técnicas, sino también habilidades blandas, como la proactividad, la resolución de problemas y la capacidad de aprendizaje, aquellas que la IA no puede emular fácilmente. Hay un consenso generalizado en que la educación debe evolucionar más rápido que la tecnología. La comunidad de desarrolladores y los usuarios tempranos de la IA, aquellos que están en la primera línea de esta transformación, ya están adoptando este enfoque. Se ve un aumento exponencial en la demanda de cursos cortos y certificaciones específicas en plataformas de aprendizaje en línea. En foros especializados, las discusiones giran en torno a qué nuevas habilidades son las más rentables y cómo integrar estas competencias en un currículum para destacar. La pregunta frecuente ya no es asterisco si asterisco la IA afectará tu trabajo, sino asterisco cuándo asterisco y asterisco cómo asterisco te estás preparando para ello. Mirando hacia el futuro a corto plazo, en los próximos 6 meses, veremos una explosión de nuevas microcredenciales y programas de formación enfocados en la inteligencia artificial, especialmente en áreas como la ingeniería de prompts, el desarrollo de aplicaciones con IA y la ética de la IA. Las mejoras incrementales en los modelos actuales harán que estas herramientas sean aún más accesibles y potentes. Se espera que muchos productos y servicios lancen características basadas en IA, obligando a los usuarios a adquirir nuevas habilidades para utilizarlos eficazmente. La adopción en el mercado será rápida, pero las barreras iniciales serán la brecha de conocimiento y el acceso a la formación adecuada. A medio plazo, en los próximos 1 o 2 años, la tecnología de la IA se habrá vuelto tan omnipresente que su uso será una habilidad básica, casi como saber usar un ordenador. Esto significa que la competencia no solo será por tener habilidades en IA, sino por asterisco cómo se aplican asterisco esas habilidades en contextos específicos. Veremos a más competidores lanzar alternativas a los grandes modelos de lenguaje, lo que impulsará la innovación y reducirá los costes. Surgirán nuevas profesiones que hoy ni siquiera imaginamos, y las microcredenciales se consolidarán como la moneda de cambio en el mercado laboral. Se superarán obstáculos técnicos relacionados con la explicabilidad y la transparencia de los modelos, lo que aumentará la confianza en su uso. Y a largo plazo, en los próximos 3 a 5 años, esta línea de desarrollo apunta hacia una simbiosis humano-IA, donde la colaboración será la norma. La IA se integrará de forma tan profunda en nuestras vidas y trabajos, que distinguirla de otras tecnologías será cada vez más difícil. Los escenarios futuros plausibles incluyen asistentes de IA altamente personalizados que actúen como verdaderos copilotos en nuestras carreras, sistemas educativos adaptativos que se ajusten al ritmo y estilo de aprendizaje de cada individuo, y la resolución de problemas globales complejos gracias a la capacidad de procesamiento de la IA. Esto hace posible que muchos de los sueños de la ciencia ficción, como la medicina predictiva o la creación de arte verdaderamente generativo, se conviertan en una realidad cotidiana, transformando industrias enteras y redefiniendo nuestra propia concepción de la inteligencia y el trabajo. Recapitulemos. La irrupción de la inteligencia artificial está redefiniendo radicalmente el mercado laboral, forzando a empresas a reestructurar sus plantillas y a profesionales a repensar sus carreras. La solución propuesta por expertos como Greg Hart de Coursera, y validada por la propia evolución tecnológica, radica en la adopción masiva y estratégica de microcredenciales que complementen la formación académica tradicional. En los próximos 12 a 24 meses, veremos cómo esta estrategia se convierte en una necesidad ineludible para la competitividad profesional. Y a largo plazo, la capacidad de adaptación y aprendizaje continuo será el factor que defina el éxito en un mundo impulsado por la inteligencia artificial. Este no es un avance incremental. Es un punto de inflexión que redefine el ámbito laboral tal como lo conocemos. La forma en que la empleabilidad funcionará dentro de 3 años será radicalmente diferente a como la conocemos hoy. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará el ámbito laboral, sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa transformación. Si quieres seguir al día con los avances que están redefiniendo la tecnología y nuestro futuro, suscríbete al canal. Analizamos las noticias más importantes de inteligencia artificial cada día, antes de que lleguen a los medios principales. En los últimos meses, hemos sido testigos de cómo gigantes tecnológicos, empresas que hasta hace poco parecían invulnerables, han anunciado despidos masivos. Compañías de la talla de Amazon, por ejemplo, informó el 14 de marzo de este mismo año que reduciría su plantilla en 14.000 empleados.
Y Salesforce no se quedó atrás, eliminando 4.000 puestos de trabajo. La justificación oficial de estas decisiones es clara y contundente. La capacidad de la inteligencia artificial para asumir un porcentaje significativo, en algunos casos hasta un 40%, de las tareas que antes eran realizadas por seres humanos. Esto nos lleva a una pregunta crucial para millones de personas. ¿Cómo pueden los graduados, y en general cualquier profesional, prepararse para lo que innegablemente parece un futuro incierto y tremendamente volátil? La respuesta, según Greg Hart, el influyente CEO de Coursera, una de las plataformas de educación en línea más grandes del mundo, no pasa por más años de estudios universitarios tradicionales, sino por algo mucho más ágil, específico y adaptativo: la adopción masiva de las microcredenciales. Este es el anuncio principal, la nueva directriz estratégica, y su urgencia es máxima. Para comprender la magnitud de lo que está ocurriendo ahora, debemos retroceder un poco en el tiempo y observar el camino que nos ha traído hasta aquí. La idea de que las máquinas reemplazarían a los humanos en el trabajo no es nueva. Ya en el siglo XIX la revolución industrial vio cómo los telares automatizados dejaban sin empleo a artesanos textiles, y en el siglo XX, la automatización de las cadenas de montaje transformó la industria manufacturera. Pero aquellos eran cambios mecánicos, predecibles, que afectaban principalmente a la fuerza física o a tareas muy manuales. En 2010, con los primeros avances significativos en el aprendizaje automático y los grandes datos, empezamos a ver predicciones más serias sobre la automatización de trabajos de oficina. En 2016, el Foro Económico Mundial ya advertía que millones de empleos podrían desaparecer para 2025. Aunque muchos entonces lo veían como un escenario lejano. Los intentos iniciales de automatización eran a menudo torpes, costosos y requerían una supervisión humana constante. En 2018, veíamos bots de atención al cliente que apenas entendían preguntas básicas, o sistemas de análisis de datos que necesitaban una programación intensiva para cada nueva tarea. El hito clave que cambió todo fue sin duda el surgimiento de modelos de lenguaje grandes y las redes neuronales generativas a partir de 2020 y 2021. Fue entonces cuando la IA pasó de ser una herramienta de automatización a convertirse en una compañera, y en muchos casos, una sustituta capaz de razonar, crear y adaptarse de formas que antes solo podíamos soñar. La diferencia es que esta vez, la IA no solo reemplaza la fuerza física o la rutina, está comenzando a suplantar la cognición. Mientras este desarrollo se gestaba, otras empresas e instituciones también estaban trabajando en sus propios enfoques. Google, Microsoft, IBM y numerosas startups han invertido miles de millones de dólares en la carrera de la inteligencia artificial, cada uno con su propia filosofía. Algunos se centraban en la eficiencia operativa, otros en la investigación fundamental, y muchos en aplicaciones específicas como la conducción autónoma o la medicina personalizada. La diferencia clave que ha permitido que la IA impacte el mercado laboral de esta forma tan abrupta es la combinación de la potencia de procesamiento de datos, algoritmos de aprendizaje cada vez más sofisticados y, sobre todo, la capacidad de estas inteligencias artificiales para aprender y adaptarse a nuevas tareas sin una reprogramación explícita. Los competidores estaban construyendo coches más rápidos, por así decirlo, pero empresas como OpenAI o Google DeepMind, con sus modelos de lenguaje, construyeron un nuevo tipo de carretera que aceleró todo de golpe. La democratización de estas herramientas, haciéndolas accesibles a empresas de todos los tamaños, ha sido el catalizador final. Antes, solo una gran corporación podía permitirse desarrollar un sistema de IA complejo. Ahora, cualquier pyme puede integrar soluciones de inteligencia artificial para optimizar sus procesos. Y esto es lo que está provocando la reestructuración masiva. Pero, ¿cómo es que la inteligencia artificial logra todo esto a un nivel técnico tan fundamental? ¿Y cómo las microcredenciales actúan como su contrapunto para los profesionales? En su esencia, la inteligencia artificial que está revolucionando el mercado laboral se basa en algoritmos de aprendizaje automático, especialmente en las redes neuronales profundas. Imagina que la IA anterior era como un cocinero que seguía una receta al pie de la letra, sin desviaciones. Si cambiabas un ingrediente, el cocinero se perdía. La nueva generación de IA, en cambio, es como un chef experimentado que no solo sabe seguir recetas, sino que entiende los principios de la cocina. Cómo combinan los sabores, cómo reaccionan los ingredientes al calor, qué textura debe tener un plato. Puede inventar platos nuevos o adaptar cualquier receta a cualquier paladar, incluso si nunca la ha visto antes. Esta innovación técnica clave es la capacidad de generalizar y de transferir conocimiento de un dominio a otro, algo que antes era exclusivo del intelecto humano. Los principios científicos aplicados aquí son la estadística avanzada, la optimización matemática y la teoría de la información,
que permiten a estos sistemas identificar patrones increíblemente complejos en volúmenes masivos de datos, patrones que serían invisibles para cualquier ser humano. La magia radica en que estas redes pueden ajustar millones de parámetros internos para minimizar un error, aprendiendo así a realizar tareas de forma cada vez más precisa y autónoma. La arquitectura de estas inteligencias artificiales suele ser modular y escalable. Pensemos en un sistema de IA como una orquesta sinfónica. Hay diferentes secciones: la de las cuerdas que procesa texto, la de los vientos que analiza imágenes, y la de la percusión que gestiona la lógica de decisión. Cada sección es un módulo especializado, como un transformador para el lenguaje o una red convolucional para la visión, pero todas se comunican a través de un director de orquesta que las coordina para producir una sinfonía coherente, es decir, una respuesta inteligente. Estos componentes están diseñados para comunicarse de manera eficiente, compartiendo representaciones internas de los datos, lo que les permite construir una comprensión del mundo mucho más rica y matizada. Cada parte, desde la capa de entrada que recibe los datos brutos hasta la capa de salida que genera la respuesta, juega un papel crucial en este flujo de información. El proceso y funcionamiento de estas inteligencias artificiales son asombrosos en su complejidad y eficiencia. Primero, ingieren una cantidad gigantesca de datos, lo que llamamos entrenamiento, donde el sistema aprende a través de ejemplos. Es como si le diéramos a nuestro chef experto millones de platos de diferentes cocinas, para que los pruebe y analice. Luego, cuando se le presenta una nueva tarea, la descompone en pasos más pequeños. Por ejemplo, si se le pide que escriba un correo electrónico, primero entiende el contexto, luego genera ideas para el contenido, después estructura las frases y finalmente redacta el texto. Todo esto en milisegundos. Lo que lo hace diferente de los métodos anteriores es su capacidad para predecir y generar, no solo analizar. Los algoritmos de antes podían decirte que una foto contenía un gato, pero los de ahora pueden generar una foto nueva y realista de un gato que nunca ha existido. Esta capacidad generativa es la que está redefiniendo el trabajo creativo y de oficina. ¿Por qué es más eficiente? Porque opera a una escala y velocidad inalcanzables para el cerebro humano. Una IA puede procesar 1 millón de documentos en el tiempo que a una persona le llevaría leer solo uno. Y puede hacerlo sin fatiga, sin errores por descuido y sin sesgos emocionales. Entonces, ¿qué pueden hacer estas inteligencias artificiales en la práctica, y por ende, cómo las microcredenciales nos equipan para interactuar con ellas? Primero, en el ámbito de la redacción y creación de contenido. Esto significa que ahora una IA puede generar textos coherentes y contextualmente relevantes, desde artículos de blog hasta correos electrónicos complejos o informes financieros. Por ejemplo, una empresa puede utilizar la IA para redactar 1000 descripciones de productos en cuestión de minutos, un trabajo que antes requería un equipo de redactores durante días o semanas. Antes, esto era un proceso intensivo en mano de obra y tiempo. Ahora, se hace en un instante, liberando a los profesionales para tareas de mayor valor. Segundo, en el análisis y síntesis de datos. Esto significa que la IA puede procesar y extraer patrones de conjuntos de datos masivos, identificando tendencias o anomalías que pasarían desapercibidas para el ojo humano. Un analista financiero, por ejemplo, puede pedir a una IA que analice 10 años de datos de mercado y prediga riesgos en cuestión de segundos, obteniendo una visión profunda que antes solo era posible con meses de trabajo. Tercero, en la optimización de procesos operativos. Desde la gestión de inventarios en un almacén hasta la planificación de rutas logísticas complejas, la IA puede encontrar la solución más eficiente, reduciendo costes y tiempos de entrega de forma dramática. La diferencia es abismal, transformando la eficiencia de cualquier operación. Sin embargo, es crucial ser honesto. La inteligencia artificial, tal como la conocemos hoy, aún tiene sus limitaciones. No puede reemplazar la intuición humana, la empatía, el pensamiento crítico profundo en situaciones sin precedentes, o la creatividad verdaderamente original, que surge de la experiencia y la emoción. Lo que no puede hacer todavía es liderar un equipo inspirando a sus miembros, negociar un acuerdo comercial complejo donde se requiere una comprensión sutil de las relaciones humanas, o tomar decisiones éticas que impliquen dilemas morales sin una base de datos clara. Sus restricciones incluyen una dependencia crítica de la calidad de los datos con los que fue entrenada. Si los datos tienen sesgos, la IA los replicará.